Hubo gente que se suicidó porque la persona, al encontrarse en ese estado, hubo gente que tuvo amputación de miembros, brazos, piernas, y creo que eso lo llevaba a sentirse muy desgraciado. Se sintió después de haber perdido la guerra. Uno dice, perdimos, pero en manifestaciones de fuerzas inglesas, muy sorprendidos de la Fuerza Armada Argentina. El tremendo dolor por aquellos que no volvieron. Eso fue muy tocante y no llegó a tiempo. La onda expansiva lo alcanza en los pasillos interiores y es muy dañado. Cuando fue atacado el crucero, yo me encontraba observando una teletipos que estaban recibiendo información. Estuvimos ahí luchando para el abandono, porque abandonar significaba quitar del buque la balsa salvavidas para en esa balsa abandonar el buque. ¿Quién es Alfredo Valdés y a qué se dedica? Yo te explico. Es combatiente de Malvinas, tripulante de el crucero Belgrano, o sea, náufrago del crucero Belgrano en el año 1982. Y soy el más chiquito de mis hermanos, porque fuimos 6 hermanos, y soy uno de los 2 que quedamos con vida. Wow. Y bueno, estamos aquí para tratar de ayudar en algo, en lo que sea posible, compartir ciertas opiniones, ciertas ideas, conocimientos, experiencias y, bueno, recuerdos que duelen, por supuesto. Y sí, me imagino, ¿no? Cuando Camila, mi esposa, nos propuso a hacer el podcast, me dice, ¿por qué no le haces un podcast a mi tío? Que él estuvo en la guerra de Malvinas, fue partícipe, para nosotros fue decir, y pensar que tenemos un pedacito de la historia acá hoy en nuestro estudio compartiendo con nosotros. Bueno, con Adri nos encanta entrevistar emprendedores, pero entendemos que ustedes a su corta edad tomaron no la decisión, pero sí los llevaron a emprender una guerra, que fue algo muy difícil, no cualquiera lo hace. Yo tengo una pregunta para hacerle, tío. La guerra de Malvinas y la dictadura militar, de un puntaje del 1 al 10, ¿qué tanto intensificó el patriotismo argentino? Bueno, pasa que a nuestro nivel, ¿no? Considerando la poca experiencia en lo que es guerra, que solamente se había ajustado a ejercicios de múltiples tipos, pero ejercicios, prácticas de salvamento, dentro de esos ejercicios, prácticas de lucha contra incendios, pero también no pasaba más allá de ser un ejercicio, que se trataba de volcar, según los instructores, experiencias. Pero para alcanzar cierta experiencia, considero que se debe vivir de aquello de lo cual se está hablando, enseñando, explicando, porque si no son solo suposiciones o experiencias que se tomaron de otras personas, de otros lugares. Nosotros no tuvimos ese nivel de, digamos así, no se alcanzó ese nivel de enseñanza, de aprendizaje, porque evidentemente no estábamos a la altura de ciertos hechos que después se nos vinieron de golpe sobre nuestras cabezas, donde hemos podido ver, personalmente he podido ver de que la enseñanza que se trató de inculcar no cubría en lo más mínimo lo que significó el vivir hechos en la realidad, que escapan mucho más allá de lo que habíamos considerado como posibilidad cuando se practicaban los ejercicios, tantos ejercicios
bélico como de defensa personal o de lucha contra incendio, o también las prácticas de luchar contra averías donde se veía la posibilidad de apuntalar, de digamos así, cerrar las averías generadas por un torpedo, pero en la realidad hemos visto, o he visto personalmente, que no alcanzó. ¿Y cuál era su rol, don Alfredo, durante el conflicto? Durante el conflicto yo era parte de la división de comunicaciones dentro del crucero Belgrano, y digamos así que mi grado estaba como entre medio de inferiores y superiores. Digamos que yo estaba a la mitad de camino, pero también conociendo las cosas, digamos, en forma extraoficial siempre, porque no hubo un informar oficial de lo que estaba pasando o de lo que podría pasar y cuáles serían los riesgos o las consecuencias de un enfrentamiento. Uno lo supone porque vio películas, vio testimonios de otros lugares. Supone que la peligrosidad es tal, pero no hay una forma de probar de será o no será. Bueno, lo probamos, es terrible y escapó de nuestra imaginación, más allá de nuestros conocimientos teóricos. Todo nos superó ampliamente. Claro, porque era algo que no en ningún momento esperaban que pase, porque sucedió de imprevisto. No, personalmente yo estaba preparado, porque era algo que se esperaba en cualquier momento, porque estábamos en un lugar donde, digamos, el ataque podría llegar de cualquier lado en cualquier momento. El enemigo no nos va a tocar el timbre para avisarnos que ahora te ataco, no. Los ataques son siempre por sorpresa y buscando la forma de generar el mayor caos, el mayor daño, más daño material, más daño psicológico que lo material. Por ello, el horario en que se llevó a cabo el ataque para el crucero Belgrano fue muy, muy tenido en cuenta, fue muy pensado. ¿A qué hora fue? A las 16. Por un lado, porque se trataba de un horario de cambio, donde gente salía, gente ingresaba a su puesto donde debía cubrir su rol como miembro de la tripulación en distintos lugares. Eso hace que haya movimientos, y además, al haber movimientos, significa que alguien descuidó un poco la atención del instrumental que tenía a su cargo, porque ya alargaba, digamos, su turno, ¿no? Es normal que ya la gente se prepara para finalizar, concluir su turno, y la atención sea un 100%, o sea, menos lo que se estaba llevando a cabo hasta el momento, deja de ser para hacer el cambio. ¿En qué parte del crucero se...? Yo personalmente estaba en una cubierta muy alta, porque era donde se encontraba la estación de comunicaciones, que vendría a ser, a ver, como de lo que es la cubierta principal, o sea, de la superficie, 2 pisos más arriba, una cosa así. ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo de ese tiempo? En el momento, bueno,
yo sentí un fuerte golpe en la espalda y después un fuerte golpe en la cabeza. Porque en el momento del impacto, ¿no? Hablemos de cuando fue atacado el crucero. Yo me encontraba observando unas teletipos que estaban recibiendo información y el impacto me tira de espalda contra lo que sería una pared que estaba atrás mío. Y bueno, uno ¿qué piensa? En ese momento no hay como para decir, pensar, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasa? Y vienen un sinfín de interrogantes, pero ninguno tiene respuesta, e inmediatamente un segundo golpe me tira de cabeza a donde estaba antes, ¿no? A donde estaban las máquinas. Porque el crucero, a pesar de su tamaño tremendo, del peso que significaba por todo lo que tenía embarcado, el primer impacto lo sacude como si fuese una cáscara de nuez, lo deja quieto, y el segundo impacto digamos así, como que lo mueve para el otro lado. Por eso es que yo tengo esos movimientos bruscos hacia la espalda y hacia el frente, dando primeramente con la espalda y la nuca en la pared y volviendo para el otro lado de cabeza contra las máquinas, ¿no? Que estaban ahí. Porque es algo que no les da tiempo a reaccionar, a decir, bueno, me agarro, me sujeto, no. Es muy brusco todo. Tío, ¿y qué significa para usted hoy en día el Día de Veteranos y los caídos en Guerra de Malvinas? Bueno, primeramente uno está al servicio de. Y del momento que yo ingreso a la fuerza, a la Armada Argentina, hay una declaración donde yo estoy al servicio de la patria hasta perder la vida, dice, ¿no? Eso en la teoría. Bueno, en este momento uno ni en eso piensa, ni en que, bueno, yo me comprometí. No, porque en ese momento estamos para ver de qué manera salir ilesos, ¿no? Porque gracias a Dios en el lugar donde yo estaba no hubo ni roturas materiales ni incendios, solamente que nos quedamos en oscura, ¿no? Porque el primer impacto le da de lleno en la sala de máquinas al buque, queda sin máquinas y sin generador de luz y sin baterías de emergencia. O sea que quedamos totalmente en oscuras. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que se piensa es, nos impactaron, nos averiaron. Uno piensa, bueno, estamos averiados, pero luego se escucha la voz por un megáfono que prepararse para abandonar. ¿Viste? Porque no nos podíamos quedar, porque no estaba averiado, estaba seriamente averiado y no iba a permanecer en la superficie, de modo que había que abandonar. ¿Cuánto tiempo tardó en hundirse el crucero? Y nosotros, a partir del momento, el tiempo que estuvimos ahí luchando para prepararnos para el abandono, porque abandonar significaba quitar del buque la balsa de la balsa salvavidas, para en esa balsa abandonar el buque. Y todo ese trámite para mí me llevó unos 20 minutos, ¿no? Que por ahí pueden haber sido tiempos, minutos interminables, pero no fue así. Llegó al punto que cuando nos quisimos dar cuenta, ya no estaba a la vista. O sea que fue rapidísimo. Tal es así que después, escuchando noticias de informaciones de gente del extranjero, en especial de Inglaterra,
escuchamos a alguien, creo que era comandante o segundo del submarino, que había provocado el hundimiento del crucero, y este señor se extrañaba, no entendía, y dijo, no entiendo por qué el crucero se hundió tan rápido. ¿Ah? Porque ellos conocían la embarcación, conocían el tipo de embarcación, conocían de qué manera estaba construido y que podía hacer frente a ese tipo de ataques. Pero bueno, este hombre se extrañaba de que por qué se hundió tan rápido. Y agregó, ¿qué estaba haciendo el comando del crucero? Porque evidentemente no había un control adecuado de la posible situación. Pero bueno, se hundió. Claro. ¿Y cómo ha impactado la guerra en su vida? ¿El qué? ¿Cómo impactó la guerra en su vida? Ahora, Ajá, en ese momento. sí. Bueno, en ese momento lo que nos tocaba, o personalmente me tocaba, era que el dolor, ¿no? El tremendo dolor por aquellos que no volvieron. Eso fue muy, eh, muy tocante, y más que yo cuando pensaba en eso, venía a mi mente la imagen de alguien que debía tomar mi lugar en ese puesto a las 16 y no llegó, no llegó a tiempo. Y la onda expansiva lo alcanza en los pasillos interiores y es muy dañado, muy quemado, porque la onda expansiva genera una alta temperatura, el oxígeno presente se genera fuego, todo lo que es combustible se quema y lo que es metálico se calienta terriblemente. Que había gente que salía de esos lugares bajos con los brazos quemados, las manos quemadas, porque la onda expansiva por ahí lo dejaba ciego, que no podía ver en el momento, por el brillo, aunque conocían el lugar, sabían que tenían que dirigirse a tal parte por tal lugar, iban, digamos así, palpando, y cuando tocaban esto se quemaban las manos, o se apoyaban en un mamparo, o sea, en la pared metálica, y se quemaban los brazos, porque todo estaba muy caliente. Y bueno, eso trae al recuerdo todo ese momento terrible que no te da lugar a pensar otra cosa que salir, buscar la manera de salvar tu vida, de sobrevivir, de alcanzar las balsas de salvavidas y alejarte de ahí, porque aunque nunca lo hayamos vivido antes, pero sabemos por historias de que esa gran mole que se estaba por hundir nos iba a absorber. Entonces había que alejarse. Y es lo que pensábamos y sentía en ese momento. Yo, gracias a Dios, desde que zarpamos de Ushuaia, un lugar donde se completó carga de todo el material bélico y combustible, agua potable. A partir de ese momento yo me preparé de modo de que cualquier situación de ataque no me encontrará desprevenido, ¿no?
estaba vestido de tal forma de que si debía abandonar, no me iba a dañar tanto el frío por la vestimenta que tenía, cosa que no era suficiente, porque hemos podido ver que con fuerzas extrañas la gente estaba dotada de una vestimenta adecuada para ese tipo de situaciones. Nosotros no. Nosotros teníamos lo opuesto, lo que se usa o se usaba normalmente, y de modo que si había problemas de incendio, y lo que teníamos se quemaba igual, porque no era contra fuego, sino eran prendas comunes, abrigadas tal vez sí, pero comunes, no para hacer frente a una situación bélica como la que tuvimos que vivir. Y el sentimiento es ese, ¿no? Que cuánto nos faltaba o cuánto nos sigue faltando. Y lo único que rescato es que la gente, para después de los ejercicios que se practicaban a menudo, la gente puso, digamos así, a prueba lo aprendido, lo escuchado, porque tampoco había en el ejercicio un abandono real. Se sabía de que poniendo en funcionamiento ciertos disparadores, las balsas eran liberadas. A nosotros nos costó muchísimo porque la embarcación estaba inclinada, o sea, escorada para el lado izquierdo, y la balsa que debíamos disparar a nosotros estaba hacia el lado derecho, lo que significaba que por más que disparemos el gancho, que era un gancho automático que la hacía escapar a la balsa, disparamos todo eso, pero la balsa no escapó porque estaba, digamos así, en subida, ¿no? O sea que no iba a salir. Fue una lucha tremenda sacarlo de ahí. También recuerdo que llovía mucho y el viento era terrible y bueno, y el frío. Yo, por ejemplo, a pesar de que mis orejas son pequeñas, tenía abrigo, tenía capucha, tenía gorro, entonces no sentía el frío en la oreja. No entendía por qué no sentía frío en la oreja, claro, sí estaba abrigado, pero no lo consideraba como que estaba abrigado, porque era tanto el frío que recibía en mis manos, en mi rostro, que era normal, me daba la impresión de que estaba sin capucha, sin embargo tenía la capucha, tenía ese abrigo impermeable y también protegido los oídos. Algo que para los fuertes sonidos que hubo, mis oídos estaban protegidos porque tenía un tapón de algodón en ambos oídos que me lo había puesto en la mañana. Muy temprano me puse esos tapones. Y bueno, pues después ya me acostumbré al sonido, digamos así, al rumor del ambiente y me olvidé que tenía tapones. Cuando ya soy rescatado, me voy a higienizar y todo, descubro que tenía tapones y que los tapones, todas las partes externas del taponcito de algodón estaban negros del combustible que había en el agua cuando abandonaba. Bueno, y ese tapón me salvó, me libró de que mis oídos se llenaran de esos productos, ¿no? Aunque no sé si por esa razón o no, hoy yo tengo una merma en la capacidad auditiva, ¿no? Que amablemente, cariñosamente, algunos me dicen sordito, ¿no? Y yo le digo capacidad auditiva disminuida, ¿viste? Uso unos términos más académicos, ¿no? Que queda más lindo que decirme sordito. Pero bueno, gracias a Dios aquí estoy. Tío, le pregunto, ¿cómo fue el rescate y los días posteriores al trágico suceso?
Y nosotros esperábamos, siempre se espera, estando en la balsa, siempre se espera ser rescatada. Las balsas cuentan con un techo, digamos, de un color tal que se puede identificar desde el aire. Un color naranja que se lo puede ver. Pero en el mar, una balsa es como un punto en una hoja de papel que si no prestas atención no la ves. Gracias a Dios fuimos ubicados porque una vez que se hunde el crucero, antes de que eso suceda, había un montón de techos naranjas a la vista. Podíamos ver los techos naranjas alrededor nuestro. En el instante posterior del hundimiento total, desaparecieron todos. ¿Por qué? Porque el viento era tal que el oleaje era muy fuerte, muy, muy pronunciado. Entonces las balsas desaparecían en las olas. Por ahí se veía una que salía por allá, otra que salía por allá, pero nada más. Y todas empezamos a derivar hacia el sur por la dirección del viento. Y íbamos hacia el sur. Algunos decían que íbamos a llegar a la altura de la isla de los Estados o pasar más allá por la fuerza del viento. Y gracias a Dios nosotros nos rescataron no tan lejos, pero de que hacía frío, hacía frío. ¿Cuántas horas fueron? 26 horas estuvimos nosotros. Podemos decir que dentro de todos los náufragos tardamos menos tiempo en el mar. Hubo gente que estuvo mucho más. Y lo que sí a nosotros nos favoreció el hecho de que las balsas tienen una capacidad teórica de 20 personas. Nosotros éramos 32 personas que estábamos agrupados en ese espacio. Incómodos, totalmente incómodos. No nos podíamos mover, pero por otro lado nos favoreció el hecho de que la cantidad de personas hacía que la temperatura del ambiente en el lugar no fuera tan baja, ¿no? Digamos así que entre todos nos dábamos calorcito humano, ¿no? Que no era que lindo, pero nos ayudó. Aunque había gente que, digamos así, daba de gritos ahí porque le dolían los pies, le dolían los brazos, no sentían los dedos del pie, no sentían su rodilla. Hay gente que se metió hasta en ropa interior, En nuestro lugar no, pero antes de abandonar yo vi gente que salió del interior del buque en ropa interior. De modo que esta persona estaba tan relajado que no esperaba algo tan tremendo como lo que sucedió. Porque de lo contrario tendría que haber estado preparado para el momento. Y en ese momento, como dije, quedó todo el buque sin luz. ¿Y cómo hacer? Fue tan brusco el golpe que si alguien dejó algo colgado o ropa en tal lugar y no estaban, porque fue tanto el salto que pegó que cayeron camas, cayeron colchones. Entonces buscar ropa en la oscuridad no, había que salir. Y así salieron afuera, un frío impresionante, pero salieron, porque otros tristemente no lo lograron. Hubo gente que cuando iba a ser embarcada no quería, pero bueno, tenía que dar cumplimiento a las órdenes y al embarcar dijo
este buque me mata. ¿Verdad? Y nosotros como cristianos sabemos de que según lo que decimos, si decimos algo, así va a ser. Porque dice nuestro Señor de que según lo que digas, lo que hagas, te será hecho. Este hombre dijo eso. Este buque me mata. Y bueno, él no volvió. Él no volvió. Aunque el lugar donde ellos estaban alojados era, digamos así, como el primer piso hacia abajo, pero las escaleras de salida, con el impacto se salieron de su lugar. ¿Viste? Porque la escalera está puesta, la escalera metálica está puesta allá en la base, tiene un espacio metálico que la recibe, encaja, pero está puesta nada. Y arriba tiene los tornillos, pero fue tan brusco que seguramente que o se desoldaron los soportes donde agarraban los tornillos, o algo pasó que las escaleras no estaban, no podían salir. Entonces buscando por acá, buscando por allá, y claro, llegaron al extremo de que fueron a un punto donde estaba todo oscuro, y al no estar quizás tan familiarizado con el espacio, con el buque, entró el caos, entró el temor. ¿Y ahora para dónde voy? Porque nosotros, o sea, personalmente, como yo le digo a los míos, que por ahí yo les apago la luz, pero no veo, le digo yo, tenés que acostumbrarte a moverte sin luz, a conocer tu espacio. Yo me manejaba totalmente sin luz y ni chocaba con nada, pero había gente que no, si no tenía luz, y en ese momento no había celulares, como para decir, voy con la linterna. Yo tenía linterna, pero ¿qué pasa? Que las pilas, por la humedad y el miedo de estar mojada, pierde la carga. Entonces llegó un punto, se descargó. Y bueno, pero otros que si no estaban preparados para, digamos así, estar viviendo una situación donde quedaban sin luz y tampoco tenían linterna. Eso hizo que se perdieran y llegaran a un punto donde estaba el buque inclinado, ya inundándose, y no solamente con agua, sino con agua contaminada con combustible, lo que hacía que los metales fuesen más resbaladizos. Entonces, donde se querían agarrar, se resbalaban, y donde pisaban, se resbalaban. Muchos de esos, digamos, como que se ahogaron en ese ir hacia la salida. Al caerse por el estado del piso inclinado, y encontrarse con que donde se agarraban había combustible y era resbaladizo. De esa forma fue que muchos se perdieron en ese tramo. Ya habían salido, digamos, ilesos de la explosión, pero se encontraron con la inundación, y gracias a Dios, por otro lado, que hubo principios de incendio, pero la misma cantidad de agua que ingresaba apagó el incendio. Pero no se consideraba el ingreso de agua, digamos así, tan rápidamente. ¿Y cómo fue volver a casa después de la guerra? Y volver a casa, y siempre pensando en qué habrá pasado. En mi caso, en casa me esperaba una esposa que estaba embarazada. No sabía qué habría pasado, cuál sería su estado. Gracias a Dios la encontramos bien,
pero por sobre todas las cosas porque ella tuvo el apoyo de gente muy sabia que la levantó, la ayudó a tomar control de la situación en lo que hace su corazón, su espíritu, sus pensamientos, no dejarse arrastrar por el momento, por el dolor, por la tristeza, por el pánico, sino que después de escuchar los consejos de, en ese caso, en aquel lugar, quien era nuestra pastora, supo llevarla a considerar que había un Dios que estaba por sobre toda imposibilidad, por sobre toda tragedia y que debía esperar confiada. De esa manera la encontré esperando. Mucha gente quedó traumada, quedó loca con esta situación. ¿Cuáles creen ustedes como familia que fue el pilar para superar todo esto? Hubo gente que se suicidó y yo creo que por sobre todas las cosas por no tener un apoyo espiritual, ¿no? Porque la persona al encontrarse en ese estado, quizás con heridas, hubo gente que tuvo amputación de miembros, brazos, piernas, y creo que eso lo llevaba a sentirse muy desgraciado, muy desgraciado. Y si no hay alguien de que los saque de esa situación anímica y digamos que pierde el control de sus pensamientos y actúa de esa manera, buscando la muerte así en forma de un suicidio, ¿no? Que es lo triste, porque por ahí la familia sí la tenía, o algunos que no tenían familia, dieron la única forma de superar o de terminar con ese sufrimiento era buscar la muerte, que es lo triste, ¿no? Bueno, yo creo que Dios fue importante en su proceso de posguerra porque Sí, en mi caso, yo clamaba al Señor cuando ya se dio lo que fue el ataque y inmediatamente uno piensa de que acá no me puedo quedar y bueno, que el Señor me ayude a salir de esta situación. Y así fue que pudimos salir cuando estábamos en la balsa, ya solos, hubo por el problema del oleaje que era tremendo, una ola que sería, supongo, la más grande, se nos vino encima y nos aplastó el techo. Nos aplastó el techo, quedamos todos con el techo ahí en nuestra cabeza y pensábamos, si viene una ola más, nos va a hundir porque nos puede romper la balsa. Entonces, la lucha en ese momento era que todos nos pusiéramos espalda al piso y levantando los pies, levantar el techo, porque se iba a levantar, porque el techo tenía un arco un arco inflado con gas, que es lo que mantenía el techo arriba. Ese arco estaba para abajo, había que levantarlo. Y bueno, sabíamos de que si lo levantamos un poquito, cuando alcance cierto nivel, iba a ser ¡brum! Para arriba. Que así fue. Se levantó el techo, gracias a Dios. Como dicen algunos, hay olas que van en crecimiento, crecen, llega la ola mayor y después ya decae. Bueno, para nosotros fue así. Después las olas ya empezaron a calmar, evidentemente el viento empezó a calmar su intensidad, y había oleaje, pero ya no era tan brusco, porque al comienzo de esa ola que nos aplastó, las olas que nos golpeaban por abajo, por el costado, parecían que nos daban con un palo, porque nos pegaba y sentíamos de que la balsa era tirada, ¿no?
porque nos golpeaba tan fuerte que sentíamos el choque y no parecía agua. Parecía algo mecánico, algo material, qué sé yo, un palo, algo que nos pegaba y nos arrojaba la balsa, ¿no? para otro lado. Ese trabajo hacían las olas, hasta que vino la más grande. Bueno, pero después, gracias a Dios, bajaron la intensidad del viento y las olas se calmaron. Que no del todo, pero era más, el movimiento era menor. ¿Qué le gustaría que la gente supiera sobre los veteranos de Malvinas, aprovechando que tenemos este medio de difusión hoy? Que supieran, Sí, algo que capaz muchos desconocen. Nosotros antes de preparar todo esto nos pusimos a estudiar, a investigar, porque uno se queda con lo de la escuela, pero la escuela la vimos hace un montón y refrescar el conocimiento, pero usted seguramente tiene algo que desconocemos porque lo vivió en carne propia. claro. Bueno, primeramente hay que ver de que hay gente que reconoce, hay otros que no le interesa y opina, y bueno, se la buscaron. Bueno, nos la buscamos. Pero, ¿por qué? Por digamos, cumplir con un propósito, o con un deseo, o con una necesidad, porque muchos llegamos a ser miembros de una institución semejante por necesidad. No, muchos dicen sí, es como le dicen, cuando siente, ¿no? Por patriotismo, o por vocación. Y cuando a mí me interrogaron por qué, yo le dije, por razones económicas. Ingreso por razones económicas. Y después llevaré a cabo, pondré en la práctica el patriotismo o, digamos así, el deseo de servir, que uno lo va adquiriendo a través de la escuela, de la enseñanza dentro de la institución. Y reconoce y sabe de que tiene un deber que cumplir, que se ha comprometido para cumplir cierto servicio, que es un deber del cual no podemos escapar. De modo que no es que nos lo hayamos buscado, sino que, bueno, encontramos o caminamos por esa senda donde el riesgo era ese, ¿no? El riesgo era de que alguna vez, en algún tiempo, hubiese un conflicto bélico. Ese digamos, el riesgo de toda la vida. De qué manera, con quién, no importa, sino que estábamos en una fuerza para hacer frente a un posible, digamos, conflicto bélico, ¿no? ¿Cómo hacerlo frente? A través de la, la práctica teórica, porque no había práctica real, simple, lo más real que se llegaba a tener como práctica era el uso de armas livianas, pero después todo lo que sea armamento pesado no estamos en condiciones de decir hacemos práctica cada tanto por cuestiones económicas. ¿eh? De modo que sabíamos manejar una arma liviana, sí. Por ejemplo, yo tenía que en ese momento, no sé hoy si lo conservaré, pero en ese momento yo eh, hacía blanco con el primer disparo, ¿viste? O sea que tenía buena puntería y manejaba bien, sea un arma de puño o algo más grande, pero siempre eran armas livianas. ¿Qué pasa? Llegamos a este extremo y hoy decimos, ¿valió la pena? Yo digo que siempre
vale la pena el esfuerzo. Siempre vale la pena el sacrificio. Y quizás nuestra parte la hicimos, pero sin la preparación adecuada, porque los medios no estaban, digamos, por cuestiones económicas al alcance de nuestras manos, ni disponíamos de determinar o de nuestras decisiones, porque éramos personal subalterno. Entonces, siempre uno está sujeto a la disposición de la superioridad. De ese modo, hoy digo, porque algunos dicen por ahí, lo volvería a hacer, y se volvería a hacer, pero ya creo que con un criterio distinto, porque al haber sufrido esta forma de conflicto bélico, más de uno en el momento acumuló esa experiencia de qué tendríamos que haber hecho, qué cosas no tendríamos que haber descuidado, que se descuidaron, se manejaron mal. Y bueno, pero hoy, ¿a quién acusar? ¿No? De que no tendría que haber sido así, o a quién decirle estuviste bien. No podemos, ¿no? Porque sabemos de que a nuestro nivel personalmente hicimos las cosas que debíamos hacer, cumplimos con el deber, digamos así, patriótico, pero es algo de que no se puede decir lo hicimos en forma general, porque sabemos de que la persona falla, la persona se equivoca o la persona confunde situaciones, digamos así, de ejercitación con situaciones reales, ¿no? Donde el conflicto es real, ¿no? Donde no me van a preguntar, ¿te puedo disparar? O decir, bueno, ya son las 4 de la tarde, ya no jugamos, ¿no? No, en una situación real no hay ni horario, ni alguien que pregunte, ¿te puedo pegar? ¿O me das permiso? ¿O estoy autorizado a pegarte? No. En ese tipo de conflictos sí, te pegan o te pegan. Y nuestro enemigo en el momento sabía y sabe de que si pega 2 veces o si pega primero, pega 2 veces, ¿no? Y a veces nosotros pensamos de que bueno, pero hay que considerar los derechos humanos, pero en el momento no hay derecho humano. En el momento somos todos que estamos jugados a matar o vivir. ¿Por qué? Porque estamos ahí llevando a cabo un conflicto bélico. No se trataba de decir, bueno, lo asustamos con digamos así, disparos de proyectiles de salva, como para que diga, bueno, si mejor no me tiren, me voy. No, acá era un conflicto real. Y lo triste es que por ahí tanto miembros de las fuerzas como personas ajenas no lo consideraron debidamente como que era necesario, porque decían que ¿para qué? ¿No? Incluso gente muy importante opinó luego de que el territorio, la territorialidad, los límites no tendrían que existir
o luchar por un lugar que supuestamente nos favorecía en forma económica, no se justificaba. Pero nosotros, habiendo conocido, o yo habiendo conocido aquellos lugares y viendo lo que luego pasa, era un lugar muy importante y que a veces no se lo tuvo en cuenta. En un conflicto anterior con un país vecino, alguien, porque se disputaban también una posición territorial, ¿no? Y alguien opinó de que, bueno, si ese peñasco es la causa del conflicto, lo hagamos desaparecer y listo, desaparecería el conflicto. Pero no era el peñasco, era todo un territorio y lo que comprendía ese territorio, ¿no? La parte económica que favorecía a mi estado, a mi país, porque yo estoy al frente o siendo parte de una fuerza armada, estoy al servicio de mi país. Es mi país el que me está sosteniendo, es mi pueblo el que me está permitiendo participar y llevar a cabo, enfrentar esos conflictos. Atrás está todo un pueblo, que por ahí hay gente de que, bueno, vivía el momento como si fuese una película. Si gano bien o pierdo, qué macana. No, había gente que sí estaba pendiente, pero en serio. Y bueno, y otros no. Otros ocupados con sus necesidades, con sus labores, sabían de que había problemas armados, problemas bélicos, pero bueno, ¿viste? Se lo buscaron. ¿Y qué se sintió después de haber perdido la guerra, así en comillas? Claro, bueno, es un tema que uno dice, perdimos, pero lo que pasó después, y según las manifestaciones de gente, digamos, de fuerzas inglesas, que son con las que tratamos, ellos se manifestaron muy sorprendidos, realmente muy sorprendidos por el accionar de la Fuerza Armada Argentina, que no lo esperaban. De ninguna manera esperaban encontrarse con un enemigo. Ellos venían aparentemente a hacerle frente a un par de gauchos y después darse un paseíto por la zona nevada para practicar esquí y volverse a su lugar. No, evidentemente no tenían conciencia de qué es lo que con qué podían encontrarse aquí. Y es una de las fallas del humano cuando lo menoscaba al otro, porque el otro es negrito, porque el otro vive allá en la Patagonia, que ni saben dónde queda la Patagonia, y bueno, entonces vamos a asustarlo. Y se viene con ese propósito de asustar, de espantar. Pero para ellos lamentablemente fue que le costó mucho. De modo que nosotros hemos podido ver de que si las cosas, si los mecanismos, si las armas que teníamos hubieran funcionado debidamente, ¿no? Otra hubiera sido la historia. Igualmente hubiéramos llegado al punto en que decir, bueno, nos tenemos que rendir, pero hubiera sido mucho más trágico, porque más vidas
humanas se hubieran perdido, y hasta personas civiles hubieran sido dañadas, porque en este tipo de conflictos no es como antes, donde se luchaba con la fuerza que estaba ahí a la vista y bueno, se terminaba con esa fuerza y listo. Esta gente que venía con el propósito de amedrantarnos, ellos no se iban a quedar con que no hundieron una fragata, no hundieron 2 fragatas, no hundieron un buque de transporte de helicóptero enorme que perdieron millones porque estaba cargado con armamento, helicópteros, tanques, y eso fue hundido, ese buque de transporte, de modo que no les fue tan así, tan fácil, como para decir, bien, le ganamos. Y pensamos nosotros, nos rendimos, pero no nos ganaron, ¿no? Así, con todas las letras, como dice, ¿no? Sí, les ganamos, pobres negritos. Hoy ellos saben de que los negritos, tanto los infantes, los aeronáuticos, como los técnicos, dieron lo máximo que pudieron, lo máximo que sabían, y fueron muy usados, ¿no?, para hacer frente a este tipo de enemigos. De modo que los ingleses tuvieron que reconocer, realmente lucharon con el corazón. Wow. Bueno, ¿qué piensa usted? O si no se hubiese, no hubiesen derribado el Ara Belgrano, ¿hubiese sido otra la historia? Si no lo hubieran hundido. El tema está que digamos, la estrategia del inglés y el propósito del argentino era instalarnos en el estrecho Juan Carlos, en el medio de las islas, para desde allí hacer frente a cualquier embarcación enemiga que quisiera acercarse a las islas, que se podía hacer. Por eso es que ellos, sabiendo que teóricamente haríamos eso, ¿por qué? Porque ellos están un poquito más allá en lo que hace a la guerra y a la planificación de ciertas estrategias, pensando qué haría, a dónde iría, ellos lo saben. Entonces, ellos vieron de que ese crucero iba a ser emplazado en ese lugar. Por eso es que había que frenarlo. No se podía permitir que esa embarcación llegara a ese lugar, a instalarse en ese lugar, porque entonces hubiera sido distinto también todo el resultado. Pero había que llegar ahí. Claro. ¿No? Y bueno, no lo logramos. Bueno, tío, yo quiero entrar en un tema que por ahí desconocemos los más jóvenes. Tenemos ese, no sé si decirle odio, pero ese desprecio hacia los chilenos por lo que sucedió en esa época. ¿Cómo les afectaba a ustedes, sudamericanos, el hecho de que Chile esté con los del otro continente? Bueno, personalmente, ¿no? Porque sabemos nosotros como cristianos que no podemos almacenar sentimientos de odio, ¿no? Porque son actitudes, son procedimientos estratégicos que los gobiernos manejan para favorecerse económicamente primero y después territorialmente hablando. Y bueno, a veces se usan ciertas facilidades y sin importar de que voy a dañar o voy a ofender o voy a lastimar. No, a mí me conviene, entonces yo apoyo
porque aquel me va a brindar ciertos beneficios económicamente, siempre en lo económico, porque aquel me va a brindar una ayuda, me va a favorecer con armamento o me va a dar créditos. De esa manera yo participo, aunque tenga que, digamos así, no favorecer a mi vecino, porque o siendo sudamericanos, ¿no? De decir, bueno, yo estoy con este país porque es parte de mi continente, yo soy sudamericano. No se tiene en cuenta eso, sino que se pone por delante lo que puedo ganar, lo que puedo obtener económicamente o en forma estratégica para favorecer mi país. O sea, como dice vulgarmente la persona, cada uno cuida su quintita. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las generaciones futuras acerca de lo que fue la guerra? Bien, como yo le dije a cierta gente, ¿no? Y contrariamente a lo que muchos opinan de que la parte territorial no importa, los límites, digamos así, de estados no tienen por qué ser. Acá en Latinoamérica pensamos de esa manera, o hay gente que piensa de esa manera. Sin embargo, vemos de que allá en el primer mundo siguen siendo fuertes los controles limítrofes. Entonces, ¿cómo es? Nosotros somos los negritos y aquellos son los industrializados. Y por eso es lo que yo siempre le digo a los míos: si hay algo por lo cual debemos luchar es por si está en riesgo, ¿no?, la tierra donde yo nací, y si a mí me toca, ¿no?, defender o hacer algo por salvar ese territorio, y no está mal que lo haga, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien dijo, yo tengo mi casita, es una casita que está ubicada muy allá en el campo y hay una sola entrada, hay un solo camino, y yo veo que viene alguien que yo no invité, ¿qué voy a hacer? ¿Será amigo? ¿Será enemigo? No me puedo poner a pensar eso. Si yo no invité a nadie y yo veo que no es nadie que yo reconozca, entonces es enemigo. Si alguien está tratando de avasallar lo que a mí como ciudadano me corresponde, y yo tengo la obligación de hacerme reconocer como, en este caso, ciudadano argentino. Porque si bien es cierto de que hubo una fuerza, digamos así, de primer nivel, que no es que nos pasó por arriba, sino que nos quiso hacer frente, a la cual hicimos frente, pero no solamente es la forma, entonces está también la forma cultural, la parte educativa, de que si nosotros nos instruimos, si nosotros nos educamos, si nosotros nos cultivamos, vamos a saber de qué manera defendernos cuando hay ataques a nuestra cultura, a nuestro credo, ¿no es cierto?, a nuestra idiosincrasia. Pero para ello tenemos que prepararnos. Y entonces eso, como resultado de este conflicto, es que
no podemos estar pensando, como alguien dijo, si quieren guerra, que vengan. No es así de fácil, ¿no? Porque no podemos, digamos, opinar de una forma liviana la capacidad del otro. Así como aquel rubito se confundió cuando pensó que venía a encontrarse con negritos, que no fue tan fácil, así también nosotros debemos prepararnos, educarnos, conocer nuestra historia, saber de qué manera han luchado nuestros mayores, para decir, sí, vale la pena seguir haciendo frente, seguir sintiéndome y haciendo ver de que soy argentino, ¿no? Y que, como dice la Constitución, el que quiera venir a vivir en mi país puede hacerlo, pero tiene que ajustarse a las reglas internas del país, para lo cual tiene que haber reglas, tiene que haber normas. No puede decir, nada, yo quiero libertad. Y las obligaciones, no importa, yo quiero ser libre. No es así, ¿no? Yo voy a tener libertad, pero debo saber de que tengo deberes, tengo obligaciones que respetar. Y esos mismos puntos los tiene que respetar aquel que quiere venir a habitar junto a mí en mi país. Eso queda como aquel resto de aquel conflicto, ¿no? Porque muchos vieron de que realmente había necesidad. Otros dicen, no importa, pero hubo gente que dijo así, había necesidad de hacer frente a esa forma de avasallamiento, ¿no? Y no como alguien fue en un no sé de qué manera calificarlo, ¿no? Y dijo, perdón, yo pidiendo perdón porque se penetraron en mi país, me colonizaron, ¿no? Y hasta eliminaron a los que estaban ahí para no ser molestados. ¿Por qué? Porque yo venía atropellando y lo que no me servía, ¿qué hacía? Lo eliminaba. Entonces, yo voy a pedir perdón. No, al contrario, yo tengo que conocer qué es lo que pasó allá. ¿Por qué pasó tal cosa en tal época? ¿Y quiénes fueron los que causaron ciertas situaciones tan terribles? ¿Y debido a qué? ¿O para qué? Generalmente eran por cuestiones económicas, que se llevaban adelante ciertos enfrentamientos. ¿Y quiénes terminaban pagando los platos rotos? El pobre, el miserable, el que no tenía capacidad de decir, no, esto no, aquello sí. ¿Por qué? Porque no tenía cultura. Porque antiguamente era fácil mantener no un pueblo, sino un montón de habitantes ignorantes. ¿Por qué? Porque si es ignorante es más fácil para controlar, para dominar, para subyugar. Entonces por eso es que debemos buscar la forma de educarnos, de conocer qué es lo que tenemos en nuestra patria, cuáles son los intereses, cuáles son las capacidades, de qué estamos dotados como país, cuáles son nuestras riquezas, las tenemos que conocer. En aquel tiempo allá, ¿qué pasó con el quebracho? ¿Qué pasó con el quebracho? ¿A dónde fue a parar el quebracho? Muchas veces no se conoce que el quebracho navegó hasta Europa,
y acá nos quedamos sin quebracho. Ahora, nuestras autoridades cultivan quebracho, algarrobo. No, yo siempre digo, y esa ponen palmera por todos lados, pero no. Y lo mismo que, por ejemplo, con los ferrocarriles. ¿Por qué los ferrocarriles, que hoy dejan de ser, iban hasta por Salta, Jujuy, hasta allá, hasta Chile? ¿O por qué iban hasta Mendoza, por allá, hasta la cordillera? Y todos llegaban de regreso al puerto. ¿Quién los hizo eso? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de favorecer a las poblaciones que estaban perdidas por allá, por el campo? No. Era todo para extraer la riqueza de los distintos lugares a través del ferrocarril. ¿Y a dónde iba a parar? A los puertos. Al puerto de Buenos Aires llegaba toda esa carga. Por eso que en el puerto de Buenos Aires es un enjambre de vías por acá, por allá, porque todos venían no con pasajeros, sino con carga. Y esa carga... Ahora, por ejemplo, del sur, ¿qué pasa con la lana en el sur? Eso tiene que conocer el estudiante. ¿Qué pasa con la lana en el sur? ¿Qué pasa con el agua en el sur? ¿O el petróleo en el sur? ¿O con lo que habita en la Patagonia? Muchos dicen, acá despotrican, porque a los patagónicos, ahora no sé, pero hubo tiempos en que eran favorecidos con el costo del combustible. ¿Por qué? Pero ignoraban de que para vivir en la Patagonia era muy diferente a vivir en el norte. Los costos eran mucho mayores y las distancias mucho mayores para llegar, para vivir, para habitar esa zona. Y el mismo clima muy duro. Y muchos despotricaban contra esos beneficios hacia los patagónicos, pero no conocían la Patagonia. Entonces eso es lo que tiene que hacer el estudiante, conocer su territorio. De esa manera puede decir, no lo entrego, lo defiendo. Lo mismo que con la isla grande de la Tierra del Fuego. ¿Por qué se denominó Tierra del Fuego? Conocer por qué se denominó, quién la denominó Tierra del Fuego, quiénes habitaban en la Tierra del Fuego. Y hoy hubo un tiempo en que prácticamente en las enseñanzas de la escuela primaria en Chile, la Tierra del Fuego era chilena. ¿Por qué? Y de esa manera se va distorsionando las realidades. Y yo no lo conozco porque no me preocupa. Y aquel avanza, ¿viste? Cómo avanza el que va, ¿viste? Siempre buscando qué ganar, Claro. qué sustraer, qué robar. Es lo mismo que está pasando hoy con China acerca del litio. Claro. Se está repitiendo. Bueno, pero ahí tenemos, esos son los avances estratégicos, políticos, que económicamente favorecen. Y alguna vez pasó también de que cuando fue el aluvión de inmigrantes, pues había gente que escapaba de la guerra en Europa y vinieron hacia Sudamérica, ¿no? Y mi papá, por ejemplo, siempre renegaba porque dice, a los que vinieron se les facilitó tierras, herramientas, medios de vida. Nosotros estábamos ahí, pero no hubo digamos así, decir, le vamos a favorecer económicamente para que puedan crecer en sus labores, en sus trabajos. No. Pero esas son fallas de la diplomacia política. Viste que se encierra ahí y bueno, se mueve en un círculo y nada más. Claro.
Bueno, tío, ya para ir cerrando este podcast, la verdad que para nosotros es no es más que un placer, es un honor tenerlo acá, tener un pedazo de la historia argentina sentado acá con nosotros es un montón, porque ustedes capaz si lo dimensionan, ¿no? Lo que generan para millones de argentinos, porque somos millones de argentinos que cada vez que nos acordamos de la historia, que leemos, que nos interiorizamos un poco más, nos causa algo en el corazón que, o decir, ay, eran unos niños Claro. y se tuvieron los huevos para ir a defender nuestra patria, y creo que eso también nos caracteriza a nosotros como argentinos, así que más que agradecido por todo. No. Hay una canción de Airbag, una banda de rock, Otoño del 82 se llama, que la hicieron justamente para ustedes, y cada vez que la escucho me genera algo, y nada, más que agradecido, tío, muchas gracias por estar acá en nuestro estudio en 7 Líneas, que Dios le dé mucha vida, y creo que de parte de toda Argentina solamente tenemos una sensación de gratitud hacia ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo único que me gustaría es dar gracias a aquellos de que realmente reconocen lo que se logró en aquella época, en el 1982, y algunos digan, ¿qué se logró? Y otros puedan decir, sí, realmente se logró. Se logró ser reconocidos en el mundo de fuerzas militares, ser reconocidos como gente que estaba preparada, si no tanto en la forma bélica, pero preparada espiritualmente para hacer frente, porque se habían dispuesto a que si un día dijeron, sí, juro defender a la patria, decir, bueno, sí, voy a defender, voy a luchar por ese compromiso. Y así fue que lo hicieron. Lo único triste es que, bueno, gente que estuvo en ese conflicto haya sido afectado realmente muy seriamente en su parte psicológica, o las familias que han perdido a sus seres queridos en aquel lugar, y tener idea de que a pesar de los años, ¿no? Personalmente, yo digo, estoy en tal época y considero lo que pasó como que pasó ayer, ¿no? Y las otras veces yo muestro el celular y me dice alguien, dice, ¿qué perfil es ese? Entonces le muestro el perfil. Ese, que es un barquito, ¿viste? Y vos viste lo que tengo en el perfil. Tengo el crucero, ya que está averiado, y vos lo tenés, mami, para que se lo muestre, y la cantidad de balsas alrededor, ¿viste? Eso está en el perfil. Y esta persona dice, es un barquito. Es un ignorante. Sí, entonces ese tipo de desconocimientos, ¿no? Hace que me agarre digamos así, como un calorcito, ¿no? Y diga, claro, si no ha vivido, ¿no? Por eso es que muchos hablaban de guerras como las que pasaban en el primer mundo, pero siempre historias. Nosotros ahí pudimos ver en el terreno lo que se siente, lo que se vive, los temores o las alegrías por los logros, y ya no pensando en que lo hice. No, viste, uno piensa ya, lo hicimos. Entonces eso es, que se hizo, y a pesar de que pasan los años,
para mí lo hicimos. Sí, lo hicieron. Y por eso, como argentinos, estamos muy agradecidos y para eso estamos haciendo esto, para honrar la memoria de ustedes. Así que muchas gracias, tío.